Troposfera, podcast oficial de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet. Cuando se acerca el verano o cualquier otra estación nos asalta la duda de cómo se comportará. ¿Qué tiempo tendremos este verano? ¿Podremos ir mucho a la playa o no? ¿Si se formarán muchas tormentas? ¿Veremos poco el sol? ¿Si hará mucho calor? Preguntas fáciles sí, pero con respuestas complicadas. O más que complicadas, respuestas que deben ser matizadas. Porque escuchamos frases como «han dicho que este verano no va a ser bueno» o «han dado mucho calor para este verano». Leemos también titulares que dicen «julio será normal y agosto lluvioso». Bueno, pues en este capítulo veremos si merece la pena o no hacer caso de estas informaciones. Te invito a que me acompañes a este mundo de los pronósticos estacionales, un mundo en el que tiene un papel esencial el océano, también el fenómeno El Niño, con efectos también aquí en Euskadi. Y hablaremos, pero porque no hay más remedio también, de la fiabilidad de dichos pronósticos. Y cómo no, el cambio climático también tendrá algo que decir. Comenzamos. Capítulo 1. ¿Qué tiempo hará este verano? Los pronósticos que se realizan para todo un mes, imaginemos, o para toda una estación, reciben el nombre de pronósticos estacionales. Son previsiones a largo plazo, así que diferentes de las que escuchamos o leemos a diario y que, claro, nos dan el pronóstico del tiempo para los próximos días. Para empezar, no pueden decirnos el tiempo que se espera cada día del mes, qué días tendremos tormentas o qué días temperaturas por encima de los 30. Eso no pueden hacerlo. Los pronósticos estacionales nos hablan de condiciones medias más probables para los próximos meses. Pues, por ejemplo, qué temperaturas medias son más probables y qué cantidad de precipitación es más probable. Y además nos lo muestran generalmente en forma de anomalías, tanto de la temperatura como de la precipitación. Es decir, como mucho podemos determinar pues si se esperan temperaturas por debajo o por encima de la media y si distarán mucho de esa media. En otras palabras, si va a ser un verano pues más cálido o más frío de lo normal. Y lo mismo para la precipitación, si se esperan cantidades de lluvia superiores o inferiores a la media para todo ese periodo. Pues llegados a este punto podríamos pensar, vale, pues me sirve saber que, por ejemplo, va a ser un verano cálido y más lluvioso de lo habitual. Ya, pero ¿cuán fiable es esta predicción? Pues depende, y no solo de la habilidad de los modelos para realizar estos pronósticos, sino que principalmente del lugar del mundo para el que se quiere pronosticar. Y Europa, os avanzo, no es el mejor de los lugares. Las condiciones de la superficie de la Tierra y en particular las variaciones, las fluctuaciones en la temperatura de la superficie de los océanos, que son variaciones muy lentas, influyen en los patrones meteorológicos. Estas influencias es cierto que no se notan fácilmente en el tiempo atmosférico de cada día, pero sí en los promedios de las variables meteorológicas a largo plazo. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo a la temperatura media de una zona a 3 meses vista. Por eso los modelos matemáticos que se utilizan en estos pronósticos estacionales se basan esencialmente en la interacción existente entre la atmósfera y el océano. Y como esas lentas variaciones de la temperatura superficial del mar se pueden predecir, digamos hasta cierto punto con una antelación de 6 meses, y las principales interacciones atmósfera-mar son relativamente conocidas, podemos obtener estos valores medios de temperatura y precipitación. Pero los resultados no son igual de válidos en cualquier punto del planeta. Es decir, la fiabilidad de los pronósticos estacionales varía según el lugar. Donde más éxito tienen es en la zona tropical, porque es ahí precisamente donde se han encontrado los vínculos más fuertes entre la temperatura superficial del agua del mar y los cambios del tiempo a largo plazo. El ejemplo más evidente y conocido es el relacionado con el fenómeno El Niño, ya sabéis, ese calentamiento del Océano Pacífico tropical que se produce de media cada 3 o 4 años. El Niño puede alterar el patrón normal del tiempo, fijaros, en lugares del mundo tan distantes como, por ejemplo, en Perú, Ecuador o Argentina, provocando grandes inundaciones, o en Indonesia y norte de Australia, provocando sequías. Así que los pronósticos estacionales digamos que gozan de una buena fiabilidad para la zona tropical. Y en el resto del globo, incluyendo Europa, pues sí, hay evidencias de que también existen vínculos similares,
pero ya en estos casos la fiabilidad de los pronósticos cae. Todavía hoy en día, a pesar de que se realizan de forma regular, y los escucharemos, los leeremos, estos pronósticos mensuales y estacionales a nivel europeo, la fiabilidad que presentan para nuestro territorio pues no es suficiente. Es decir, todavía no son significativamente mejores que los pronósticos basados en la climatología, o lo que es lo mismo, basados en lo que suele hacer la mayoría de las veces. Sin embargo, seamos positivos, la ciencia avanza y cabe esperar que en un futuro no muy lejano podamos disponer de unos pronósticos estacionales suficientemente fiables. Nuestra compañera Mayalen Martija, en su reciente tesis doctoral, la verdad es que obtuvo resultados interesantes. Tanto el niño como su fase opuesta a la niña tienen un impacto en los veranos en Euskadi. Dedicaremos otro capítulo del podcast a este tema e intentaremos que sea la propia Mayalen la que nos lo cuente. Euskadi se calienta, supongo que no es sorpresa para ninguno de vosotros. La temperatura media de los últimos años, especialmente de los últimos 10 años, es claramente superior a la media climatológica. Y si nos fijamos en el verano, pues la tendencia también es clara. Los veranos, además de ser cada vez más largos, están siendo más cálidos. No sé si os acordaréis del verano del 2003, yo desde luego lo tengo en mente. Aquel agosto en el que sufrimos una intensa ola de calor que duró más de 10 días. Pues bien, hasta la fecha ha sido la ola de calor más intensa y el verano más cálido jamás registrado. Pero es que desde entonces han predominado claramente los veranos cálidos. Para que os hagáis una idea, en los últimos 20 años, en 15 ocasiones, los veranos han sido cálidos y en especial los dos últimos. En 2022 registramos la anomalía positiva más alta después de la del 2003, claro. Pero fijaos, la temperatura media estuvo 2,4 grados por encima de lo normal. Y detrás del 2022, pues el verano del 2023, 1,9 grados más cálido. Es en este contexto de calentamiento global en el que podemos afirmar, sin arriesgarnos mucho en ello, que es mucho más probable que venga un verano con temperaturas medias superiores a lo normal, es decir, que tengamos un verano cálido, que justo lo contrario. Así que ya lo sabéis, habrá que tenerlo presente. Troposfera, podcast oficial de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.